Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Este programa de hoy lo voy a dedicar a un personaje mundial, y creo que es el último de los fundadores de Israel, Shimon Peres. Él falleció hace poco y creo que cuando estoy grabando el mundo le está rindiendo un homenaje. Y yo voy a aprovechar para transmitir en este programa previo una entrevista con el señor Elías Farache, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, una entrevista que en exclusiva internacional le hiciera yo a ese mismo día a Shimon Peres y a Ehud Barak, que me dicen que asistiría al entierro, a los funerales. Porque Shimon Peres, como decía alguien, nadie es profeta en su tierra y mucho menos en tierra de profeta, decía un reportaje del diario El País, porque decía que en su casa fue líder de la centroizquierda moderada, que perdía elecciones, pero que era capaz de convencer a Charles de Gaulle para que le vendiera a Israel en 1959. Y tiene bien ganado el Premio Nobel de la Paz, porque eso fue él, un apóstol de la paz, reconocido por el propio presidente palestino cuando yo lo entrevisté ese mismo día. De manera que tenemos un micro que ha preparado en nuestro departamento de producción y después voy a conversar con Farache. Shimon Peres nació el 2 de agosto de 1923 en Winawy, Polonia, actual Bielorrusia, en el seno de una familia judía laica de clase media. Su padre era un empresario maderero y su madre profesora de lengua rusa y bibliotecaria. Fue un político, estadista, escritor y poeta israelí, 2 veces primer ministro de ese país y presidente desde 2007 hasta 2014. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Tras una carrera política de más de 50 años, en 2007 fue propuesto por el partido Kadima para la elección presidencial. Fue militante de un partido político conocido como sionista, que defendió desde sus inicios el restablecimiento de una patria segura para el pueblo judío en Israel. En 1947 se unió a una organización paramilitar de autodefensa judía, donde tomó responsabilidad en diversas áreas de defensa y adquisición de armamento. A los 29 años se convirtió en director general del Ministerio de Defensa desde 1953 hasta 1959. Fue uno de los fundadores del Centro de Investigación Nuclear y Aeroespacial. En 1959 fue miembro de la Asamblea Nacional conocida como Knesset. Durante 48 años consecutivos, se desempeñó como presidente del Partido Laborista desde 1977 hasta 1992. Peres sirvió como ministro de Asuntos Exteriores y estuvo en el proceso de negociaciones entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que llevó a un acuerdo de paz. Bueno, buenos días, señor Farache. Buenos días. ¿Qué le sugiere Shimon Peres a usted? Bueno, creo que Shimon Peres fue un visionario a quien hemos de extrañar mucho, todas aquellas personas que quieren y anhelan la paz por encima de cualquier diferencia política. Y Shimon Peres fue un personaje que siempre fue políticamente correcto, aun cuando a veces ser políticamente correcto le costara popularidad o le costara perder unas elecciones o bajar en las encuestas. Pero él siempre pensó que un Israel que tendiera la mano desde un punto de vista de seguridad, pero que pudiera tender la mano al enemigo, hacer concesiones, sería lo que le garantizaría su existencia. Lamentablemente, no pudo ver en el transcurso de su vida el tan anhelado nuevo Medio Oriente que tanto se esforzó en lograr, ¿no? Él era un discípulo de Ben Gurión, ¿no? Sí, muy admirado por ese fundador de Él Israel. fue la mano derecha de Ben Gurión desde el mismo momento que llegó a Israel. Él llegó a Israel a lo que era el mandato británico en el año 1934, un año antes que toda su familia. La parte de su familia que llegó a Palestina al mandato británico se salvó del holocausto. La contraparte que se quedó en lo que fue Bielorrusia fue incinerada, quemada viva en una sinagoga de su ciudad natal. Y él desde ese entonces destacó, y Ben Gurión lo tenía perfectamente como su mano derecha, ¿no?
Es por eso que él es el último de los legendarios fundadores del Estado. Ocupó todas las posiciones de importancia durante su vida política y la vida política del Estado. Fue muchas veces ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? 2 veces primer ministro. Él había un chiste que decía que Shimon Peres no ganaba elecciones, que la única elección que podría ganar era si se lanzaba al condominio de su casa, en el caso de que su casa fuera una quinta. Pero en descargo de eso, siempre ocupó posiciones sumamente importantes, 2 veces la primera magistratura, una vez en un gobierno de rotación con la derecha, con Isaac Shamir, donde fue el arquitecto de la salvación económica del Estado de Israel, que vivía un periodo de hiperinflación. Y él tuvo que enfrentarse a la gente de la derecha en Israel, ¿no? En esa formación de centro-izquierda que él Bueno, pero profesaba. fíjese, Shimon Peres, la historia de Israel es un poquito compleja. En algún momento de su vida y en varias etapas él se consideró como un halcón y no una paloma. Por ejemplo, cuando estaba por fundarse el Estado, había una discusión en el seno del Congreso sionista de si los que querían proclamar el Estado debían luchar con los ingleses o no luchar con los ingleses. Y él era de la línea dura, que decía que había que combatir a los ingleses, que era la línea de Ben Gurión, que fue la línea que finalmente triunfó y declaró la independencia. En los años hasta el 67 y hasta el 73 se consideraba de línea dura con respecto a una posición militarista, y después tiene una aproximación de lo que se llama Paloma a un acercamiento con la contraparte palestina y a una fórmula que se conoció como Territorios por Paz, que fue exitosa en los acuerdos de Oslo, hasta que lamentablemente en el año 95, con una serie de atentados terroristas, colapsó. Y él llegó a esa posición con el Ministerio de Defensa, también logró que Estados Unidos le vendiera los Mirage. No, él logró, él supo convencer en la década de los 50 al gobierno francés, a De Gaulle, que tenía una política muy cercana a los árabes, a que le suministrara armamento. Sí. Y también fue muy audaz, porque durante su mandato, cuando estuvo la primera de viceministro de Defensa, se hizo una famosa operación donde Israel logró rescatar unas corbetas, unas lanchas patrulleras o corbetas que estaban en Francia, que Francia no quería despachar a Israel, a pesar de que habían sido pagas. Él fue el artífice de la operación en la cual esas corbetas regresaron a Israel. Además, se considera que él fue también el precursor del programa nuclear israelí, que nunca se ha hablado. Él fue el precursor. Él también tenía una visión muy importante con respecto al papel de la tecnología. Y desde sus inicios, el Estado de Israel se convirtió en una potencia tecnológica y fue quizás el cerebro de eso. Al principio, él fue de la teoría de que en Israel debían fabricarse la mayor cantidad de productos que lo hicieran independiente de la tecnología extranjera. Porque un hombre de la paz siempre buscaba armarse. Porque en el pueblo judío hay un salmo que dice que prepárate, Dios da la fuerza, Dios da la paz. Dios da la fuerza a su pueblo, Dios da la paz. Y la única manera de estar en paz es ser fuerte, es que pueda ser respetado, sobre todo en un Medio Oriente tan complicado, de ideologías tan a veces retrógradas con respecto a la fuerza y al poder. Solamente un Estado que sea muy fuerte puede ser respetado. En una mano tiene que tener un arma que ojalá nunca utilice, y en la otra la rama de olivo. Yo recuerdo en una entrevista que le hice yo, la primera que le hice a Shimon Peres fue cuando vino a Caracas, y después, como te dije, se la hice en Israel. Y él me decía, cuando yo le preguntaba sobre las medidas económicas que debían tomar los gobiernos, me decía, mire, yo tomé unas medidas económicas y bajé a 8 puntos. Y mucha gente pedía mi renuncia, pues no renuncié. Y con esas medidas, la economía de Israel alzó vuelo. Eso fue en la década de los 80. Él logró tener... Y terminó reelecto. Él no terminó reelecto. Él empató las elecciones con Shamir. Ajá. Hicieron un gobierno de unidad nacional donde 2 años era primer ministro Shamir y 2 años Peres. Claro. Los primeros 2 años le tocó ser ministro de Finanzas, en un momento en que Israel vivía hiperinflación. Una situación muy parecida a la de Venezuela en estos momentos. La inflación era muy elevada, los precios subían de un día para otro, la devaluación acelerada, había control de cambio, no se invertía en el país, había una central obrera muy fuerte que todas las semanas o periódicamente subía los sueldos. Entonces cada vez que se subía los sueldos la inflación se lo comía, y él logró armar una especie de paquete económico, un consenso entre empresarios y gobierno,
y logró estabilizar con un pacto ¿Tú crees social. que la paz en el Medio Oriente sigue amenazada en el caso de Israel y los palestinos? Yo creo que lamentablemente hay grupos que no les interesa la paz o no quieren Bueno. la paz por razones que no son, pero el camino de la felicidad es la paz y creo que indefectiblemente se avanza hacia ella. Bueno, vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Shimon Peres después hablaba de cómo era su concepción en la segunda entrevista sobre la paz. Y él me decía que estaba dispuesto a hacer el sacrificio para mantener esa relación que sostuvo hasta el final de su vida con el que es ahorita presidente Abbas. de Mahmoud Abbas, que también tuvo un reconocimiento en esa entrevista que le hicimos hacia la actividad de Shimon Peres, que no con Netanyahu. Netanyahu. Bueno, de todas maneras, que es de la línea dura, más dura que realmente que era de él. Ahora, ese premio Nobel de la Paz fue criticado por algunas personas. Bueno, porque en ese premio Nobel de la Paz se le otorgó en forma conjunta a Isaac Rabin, a Shimon Peres y a Yasser Arafat. Y los tres venían de un pasado guerrero, ¿no? Arafat había anunciado su renuncia al terrorismo como forma de lucha, cosa que después pareció no ser tan cierta porque vinieron los atentados, el colapso de Oslo. Isaac Rabin había sido el jefe de Estado Mayor en la guerra de los 6 días, que cambió las fronteras en 1967, y Shimon Peres, a pesar de que, por supuesto, un visionario de la paz, para sobrevivir y para lograr la independencia y la consolidación del Estado, algunas veces asumió posiciones duras. Por ejemplo, antes de él perder por un escaso punto las primeras elecciones en las que gana Netanyahu, tuvo que hacer una campaña que se llamó Uvas de la Ira, en reconocimiento de una novela de Saul Bellow, y fue una campaña duramente criticada porque él necesitaba demostrar que Israel iba a la paz, pero era fuerte, ¿no? Entonces siempre, este tipo de personajes son admirados, pero siempre tienen algún tipo de censura o de crítica adversa muy, muy fuerte. Sí, claro. Generalmente el precio del éxito Sí. algunas veces era Nadie es envidia, monedita de oro. y no todos están de acuerdo, sobre todo en estos conflictos, donde hay todavía grupos radicales Muy que fuerte. quieren destruirse unos a otros. Así es. Porque lo que me decían en Israel es que hay un grupo con el que nunca Shimon Peres pudo conversar, ¿no? Con el Hamas. Bueno, porque lamentablemente en el conflicto árabe-israelí y su componente más importante, que es el palestino, existen todavía algunas posturas que tienen mucha importancia y mucha resonancia en el mundo entero, y que básicamente lo que expresan es que no reconocen el derecho de los judíos a tener un Estado y no reconocen la existencia de un Estado judío. Por ejemplo, el grupo Hamas dice los 3 famosos no de la guerra de 1967, no reconocimiento, no paz y no negociación. Entonces Shimon Peres, por más que trató de llegar a empujar este tipo de acuerdos, no logró. Y eso que Shimon Peres se hacía la vista gorda. Por ejemplo, el presidente Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, que es un hombre que pareciera conciliador, Netanyahu no le perdona sus deslices. Y Shimon Peres se los perdonaba, y se los perdona porque, por ejemplo, Mahmoud Abbas tiene una tesis de grado donde parece que niega el holocausto, o precisamente hoy, en la página de Facebook del movimiento de su partido, el Fatah, hay comentarios poco corteses para con Shimon Peres. Shimon Peres e Isaac Rabin decían, no le vamos a parar a eso, la paz se hace con el enemigo, la paz con los amigos, ya tenemos paz con el enemigo, hay que hacerse la vista gorda y llegar a un resultado. Ahora no. Netanyahu es más duro en ese sentido. No hay otro Shimon Peres igual, pero después de Shimon Peres, ¿qué? ¿Qué liderazgo hay en Israel que pueda aproximarse al fallecido presidente? Bueno, yo creo que el liderazgo de Netanyahu, que es una persona dura,
y a veces antipática en sus planteamientos, va a ser un liderazgo importante porque ha logrado resultados. Un primer ministro que logra que los candidatos presidenciales de los Estados Unidos le pidan una cita, significa que ha demostrado la legitimidad de la causa de Israel y del sionismo. El sionismo no es más que el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío para establecer un Estado judío. Y en Israel todavía quedan con mucha fuerza algunas posiciones de izquierda, que es básicamente la mitad del partido, del espectro electoral, que es el Partido Laborista, que siempre... el partido de Pérez. El partido original de Pérez, que en el caso de que haya algún tipo de avance con la paz, van a apoyar las ideas de Pérez de un gran Medio Oriente, de un Medio Oriente nuevo, un Medio Oriente de paz, de hacer concesiones territoriales, de desalojar asentamientos. Siempre que si la contraparte palestina estira un poquito la rama de olivo, esa fuerza y esa ideología de Shimon Peres va a triunfar. Los últimos años fueron duros porque no hubo de parte de los palestinos ninguna concesión. Y entonces Shimon Peres fue muchas veces retratado como aquella persona que fue muy idealista y poco realista. A él le dicen, por ejemplo, el halcón, que a veces tiene también sus enemigos. Claro, porque él fue halcón en la época de Ben Gurión. Como responsable de la compra de los Mirage para fortalecer la defensa militar de Israel, ¿no? Bueno, porque en los años 60 y 70, por ejemplo, la guerra del 67, mucha gente no se acuerda. La guerra de los 6 días. Los Estados Unidos daban el más mínimo apoyo a Israel. El apoyo que consigue Israel después de la guerra de los 6 días es precisamente con el sucesor de Ben Gurión, Levi Eshkol, que va a una visita a los Estados Unidos y logra hacerse entender por el presidente Johnson, ¿no? Ahí fue cuando se consolida una relación con los Estados Unidos, pero antes fue Pérez el artífice de conseguir el armamento necesario. Al principio de la fundación del Estado fue con Checoslovaquia y después con Francia. Y después vino el impasse de Francia, que no quiso atender a Israel. Pérez siempre supo arreglarse en el difícil mundo diplomático y tenía las puertas abiertas en casi cualquier casa de jefe de Estado de cualquier parte del mundo. Estuvo enfrentado también a Moshe Dayan, ¿no? Bueno, la relación de él como ministro de Defensa era... Sí, Moshe Dayan, él tuvo una relación de 30 años con él y lo conoció en el año 47, cuando fue la primera vez que Pérez salió a un congreso sionista antes de la fundación del Estado y se hizo muy amigo de él. Moshe Dayan era 8 años mayor que él y hasta la elección del primer ministro Menachem Begin, Moshe Dayan perteneció a los gobernantes del Partido Laborista, del Partido Mapai. Pero cuando Menachem Begin gana las elecciones, y es la primera vez que hay un partido distinto al laborista que asume el gobierno, Begin inteligentemente le ofreció a Dayan ser ministro de Relaciones Exteriores. Y eso me imagino que a Pérez no le gustó. Además, Moshe Dayan, con su parche en el ojo, era una figura muy emblemática de Israel y del generalato de nuestros días, ¿no? ¿En qué papel tuvo él después del asesinato de Rabin? Isaac Rabin. Bueno, el asesinato de Rabin, él políticamente, eso es algo que uno se olvida, él siempre estuvo enfrentado a Rabin dentro de su partido, muchas veces, aunque siempre a la hora de la verdad congeniaron y sacaron adelante lo que había que sacar. Ellos pelearon varias veces por ser quién iba a ser el candidato de su partido para el liderazgo y para el primer ministro. Justo el día que Rabin muere asesinado, lo último que hizo Rabin y Pérez fue cantar por primera vez para Rabin y también por última vez a dúo unos minutos antes que fuera asesinado. Y Pérez asume, cuando él muere, él era el líder segundo del partido, se queda con la primera magistratura. ¿A Rabin lo mata un fanático? ¿Cómo es eso? Rabin lo mata un fanático una noche de noviembre de 1995, pensando o aduciendo de que él se había entregado al proceso de paz y había puesto en peligro al Estado, un fanático loco. Y en Israel jamás se pensó que pudiera ocurrir un asesinato político como ha ocurrido en los Estados Unidos y en otros países, y la seguridad de Israel y la seguridad del primer ministro, de la cual los israelíes presumen tanto de seguridad, era muy, muy parca. El hombre se acercó bastante cerca, fue muy vulnerable y fue asesinado a tiros. En un episodio triste para el pueblo judío, que nunca habían asesinado a un gobernante desde los tiempos de la invasión babilónica
al reino de Israel. Bueno, ¿cuál es tu reflexión hoy cuando estamos aquí conversando antes de ver la entrevista con Shimon Peres? Bueno, que afortunadamente Israel tuvo la suerte de que sus fundadores fueron figuras importantes. Él fue el último fundador que muere. El último de los fundadores, sí. Que el mundo los reconoce como verdaderamente son, como gente que se adelantó a su tiempo, que logró a fuerza de mucho esfuerzo lograr resultados importantes y que dejan un legado Claro, importante. de hecho, a guste seguir. o no le guste, no se puede recorrer la historia contemporánea sin ver los pasos de Pérez. Correcto. Okay. Gracias, Sarache. Muchas gracias, amigos Juanito. televidentes. Vamos a transmitir a continuación la entrevista que yo le hiciera al señor Pérez. Estás viendo Diálogo con. Buenos días, estamos en Jerusalén, en la residencia oficial del presidente Shimon Peres. Hemos pactado esta entrevista de hace muchos días y por fin hoy se da. Me acompaña el señor Omar Camero, presidente de Televen, el señor Andrés Ramírez, director de Televen, el rabino Pinchas Brenes, que será mi traductor, Eugenio Mendoza, quien está invitado a la reunión, Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal. Es la segunda vez en mi vida que me toca conversar con este personaje que está definido como, en su biografía, como un niño tímido en sus comienzos. ¿Es usted realmente un hombre tímido? You shouldn't be an actor. You shouldn't be a ruler. You should be Sigue siendo tímido porque cree que como presidente lo importante no es gobernar, sino más bien servir. Y por eso de ahí viene su I think it's raíz de great la to timidez. serve Y the quiere aprovechar la oportunidad para desearle muy buena salud al presidente better Chávez. to serve than Hay diferencias de opiniones que uno puede tener, pero cada ser humano fue creado a la imagen de I Dios want to wish y él es la manera judía de ser y quiere desearle muy buena salud. Dice que sigue siendo tímido porque la función suya no es tanto de gobernar, sino más bien de servir al pueblo, y de ahí viene la raíz de su timidez. not to be an actor, Que el presidente but to be a servant. no debe de ser un artista, sino más bien debe de servir a la sociedad. Not to be a ruler, but to be a facilitator. No ser un gobernador, sino más bien ser un facilitador. Usted está próximo a cumplir 90 años, creo que en agosto va a cumplir 90 años. Y ya ha dicho que ha tenido muchas posiciones en la vida. Yo le preguntaría, como estadista, como político, ¿cómo ve la situación del mundo de hoy? Y le digo esto porque han ocurrido tensiones entre Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, Israel, la primavera árabe y otros eventos internacionales que realmente preocupan a quienes sentimos amor por la paz. ¿Cuál es su precisión sobre esta materia? What were your jobs? What were your posts? Más importante que recordar es pensar. Y lo importante no es tanto lo que sus ideologías, sino lo importante es la actuación, que es lo que ha hecho durante todo ese tiempo. Y el pasado ya terminó. Lo importante es qué va a haber en el futuro y él quiere concentrarse en el futuro. Sí, pero yo le preguntaba sobre las tensiones que en el mundo actual. And our minds remain the same. El mundo ha cambiado, pero continuamos pensando de la misma manera. Gobiernos ya no tienen la misma función que antes. Las economías están a nivel mundial por la globalización, incluyendo también la seguridad. No es función de un gobierno en particular, es una función del mundo, de todos los gobiernos. Clausewitz ya no es tan relevante hoy en día. Él dijo de que la guerra era una extensión de la política. Nadie puede decir que el terror es una extensión de la política. El mundo ha cambiado totalmente. Hay un nuevo escenario, porque
político no puede decir de que él es todopoderoso, es un hombre grande, porque no puede solucionar muchos problemas. No puede reducir la falta, que haya más empleo. No puede reducir diferentes problemas que hay en el país, sino más bien hay compañías globales que pueden hacer esas cosas. Y esas compañías en realidad están compitiendo con los gobiernos y los gobiernos no tienen el poder anterior. The global companies introduced. Las compañías globales han hecho varias cosas, entre ellas, por ejemplo, contra el racismo. Uno no puede ser una compañía global y ser racista al mismo tiempo. Las compañías no gobiernan a través de la fuerza, sino más bien escuchando cuáles son las necesidades individuales, y ellos gobiernan a través de la necesidad y no de la fuerza. Yo insisto en que para asegurar la paz en esta globalización, y usted lo sabe porque ha sido premio Nobel, se necesita un esfuerzo dentro de las partes en conflicto. En este momento le pregunto, ¿qué lejos o qué tan cerca estamos de la solución del problema palestino con Israel? Pero vamos a un receso con esta pregunta y al regreso nos contesta. Estás viendo Diálogo con... Le preguntaba antes del receso qué lejos y qué cerca estamos de la solución del conflicto, y aprovecho para decirle cómo ve la visita del presidente de Irán a la América Latina. I think whoever in Latin America. Irán no tiene ningún mensaje para la América Latina. ¿Qué es lo que ofrece Irán? No tiene ninguna idea nueva. Ofrece tan solo problemas que tiene en su propia tierra. Ni siquiera responde a las necesidades de sus habitantes. Dice que se le puede dar de desayunar a los niños. Uranio enriquecido. Una política exterior no puede basarse en odio, en odiar a Estados Unidos y odiar a Israel. De todos los países del mundo, Estados Unidos ha dado más de lo que ha tomado. No hay otro imperio en la historia que haya dado tanto y haya tomado tan poco. El presidente de Irán decía en una entrevista que le hicieron hace poco, y creo que usted la debe haber leído, ¿qué tiene Israel que no tengamos los iraníes para no tener nuestras armas nucleares? Israel tiene bombas y nosotros tenemos derecho a tener las nuestras para defenderlo. Israel never. Voy a empezar con lo último que dijo, que Amir Musa de Egipto, que era muy amigo de él, le dijo en una oportunidad: llévame a Dimona, quiero ver qué es lo que ustedes tienen. Entonces el presidente Pérez le dijo: a lo mejor si te llevo y ves que no hay nada, entonces ya no vas a tener nada. Lo importante de Israel es que sirva para detener cualquier amenaza. Israel nunca ha amenazado, nadie amenaza destruir Irán. Irán, por otro lado, sí amenaza destruir a Israel. ¿Ustedes temen un ataque de Irán? I think. ¿Qué tiene que hacer Irán en la América Latina? ¿Qué puede dar? Irán es un gobierno ilógico, porque mientras hay hambre y hay falta en su propia tierra, se va a otros lugares a financiar algo u otro. No tiene ningún mensaje, no tiene un mensaje de paz, sino todo lo contrario, un mensaje de hegemonía, que quieren ser los loros por encima de otros. No tienen nada para ofrecer. ¿No están ellos, los iraníes, en su derecho de ejercer la política exterior como ellos lo crean conveniente? O sea, no hay todos los derechos que tengan, no tiene el derecho de matar, de ahorcar a personas, de ayudar, por ejemplo, como está haciendo ahora en Siria, donde el presidente mata niños. O sea, no tiene derecho a hacer todas esas cosas. Una cosa es que quiere mejorar su economía, su agricultura, pero matar, terrorizar, eso no es ningún derecho. Hay quienes señalan que el problema está en que Israel, como aliado de Occidente, quiere ejercer dominio en el Medio Oriente y que en este momento está metido en el problema sirio. ¿Usted qué responde a esas insinuaciones? We don't intervene. Look,
Israel fue atacada en numerosas oportunidades, obtuvo agua, tierras, petróleo, pero le devolvió todo, le devolvió a Jordania, le devolvió a Egipto. Israel no tiene que ver nada con lo que está pasando en Tunisia, en Irak, en el Líbano, y sin embargo vemos de que Irán está enviando armas a Hezbollah para crear solamente problemas. Israel quisiera ver un Estado palestino, una paz con los palestinos. Insiste usted, señor Pérez, en que Irán es una amenaza para Israel. By this government, I Es don't el think this gobierno de Irán que es el amenazante, pero no el pueblo de Irán. Y va a haber un cambio en Irán que el mismo pueblo de Irán lo va a efectuar, porque ahí hay desempleo, están todas las condiciones que ha habido en todos los otros gobiernos del área que han cambiado su gobierno. Dice, él no está a favor del este, del oeste, de democracias, él está a favor de la paz. Hay quienes están a favor de la guerra, de la fuerza, él está a favor de la paz y del entendimiento. Y le importa tanto la paz en India, en China, como en cualquier otra parte del mundo. Ese es el tema que usted va a tratar con Obama en su anunciada visita al Medio Oriente. Obama no cambió a los Estados Unidos. Lo que ha cambiado es Estados Unidos. Estados Unidos ya no es un país de solamente blancos, ya no es una mayoría blanca, sino hay hispanos, hay asiáticos, hay africanos, hay judíos, hay de diferentes partes del mundo. Y lo que Obama viene a hacer es asegurar no el derecho a la mayoría, sino el derecho a ser diferente, a que cada uno pueda ser diferente y expresar. En una entrevista que el periodista alemán Peter Silber le hizo a Benedicto XVI, que acaba de renunciar, el Papa dijo, cuando le preguntaron si Israel era el pueblo elegido por Dios, él respondió, ellos tienen muy buena relación con Dios, Dios ama a los israelíes, pero en el Nuevo Testamento hay una carta de San Pablo a los romanos donde dice que finalmente Israel tendrá que volver a redil. Digo esto porque hubo una votación en las Naciones Unidas que le dio la razón a Palestina. I don't think that was I read. Él leyó esa respuesta del Papa y él la entendió de una manera diferente. El Papa dijo de que el pueblo judío era sus hermanos mayores, sí. Y eso de ser mayor es una condición que no se puede cambiar. Y también dijo de que los judíos no son responsables por el asesinato de Jesús. ¿Cuál es su impresión sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI, señor Pérez? El Papa demostró mucho coraje y era una persona muy original, de pensamiento original, y su cuerpo estaba muy debilitado. Dice, solamente el cuerpo se debilita, el juicio, por el otro lado, permanece joven. Y el Papa era un hombre de gran pensamiento y nadie lo obligó a tomar esa decisión, fue una decisión independiente. Cuando se tomó la decisión en las Naciones Unidas por mayoría de aceptar a Palestina como Estado, Israel se sintió derrotado por esta posición de las Naciones Unidas. Del otro lado, ¿qué tan cerca está la paz con Palestina? A pesar de que se ha dicho que con la muerte de Arafat esos esfuerzos se han disipado. Yes, I think there was a greater... Los palestinos son nuestros vecinos, no son nuestros enemigos. Lamentablemente hay algunos elementos que son terroristas ahí, pero envisiona el momento cuando hayan dos estados paralelos, un estado árabe que se va a llamar Palestina y el estado judío que es Israel. Dice, la historia no funciona como un reloj con tiempos exactos, pero la dirección hacia donde va es la paz y nosotros somos un pueblo eterno y tenemos que esperar a esa dirección para que llegue la paz. No hay pelea contra Colombia, lo que hay es contra las drogas que vienen a veces de Colombia, contra aquellos quienes no hay guerra contra los palestinos, el enfrentamiento es contra aquellos que diseminan el terror. Yo leí un libro de Vargas Llosa sobre Palestina, donde él cuestiona el trato que Israel le da a los refugiados. ¿Cuál es su impresión? I respect Vargas Llosa. Que no, Vargas Llosa es un amigo de él, pero en política no está tan de acuerdo con él. Dice, Vargas Llosa es como un pez en un acuario, mientras que Israel es como un pescado. Vamos a un receso y volvemos con el señor Pérez.
Estás viendo Diálogo con... Hace poco se retomó el caso de Arafat, porque surgieron versiones o un grupo de partidarios denunció que él podría haber sido envenenado. Y también hace varios días la presidenta argentina acordó designar una comisión de la verdad para establecer o para aclarar, según ella, el caso de la matanza que hubo en Argentina de judíos hace varios años. It's a story. Él habló con Arafat en muchas oportunidades, eso de envenenarlo cree que es un mito, no tiene nada que ver. Él le dijo a Arafat, tú tienes que hacer lo que hizo Lincoln y lo que hizo Ben Gurión en Israel. Si tú quieres un Estado palestino, dice, y yo estoy, dice el presidente Pérez, yo estoy a favor de un Estado palestino, tiene que haber un pueblo con un solo rifle. Pero si hay más de un solo rifle, no puede haber un Estado. Y vemos de que Hamas tiene rifles diferentes y nuevamente vemos como Irán le provee armas solamente provocando problemas. Eso nos trae pesimismo en quienes deseamos la paz y que pensamos que estamos amenazados por los fanatismos de tipo político o religioso. You know, pessimists and optimists. Tanto el pesimista como el optimista mueren, pero el optimista vive mucho mejor. Y él tiene una licencia para ser optimista, porque han hecho la paz con Egipto, han hecho la paz con otros países y eventualmente se va a hacer la paz con los palestinos. Hace poco Fidel Castro escribió en sus reflexiones unas opiniones favorables a Israel. ¿Cuál es la impresión que hoy usted tiene del expresidente cubano? For Fidel Castro. Tenía más respeto por Fidel Castro que por Nikita Khrushchev. Pero después de leer todos los papeles acerca del enfrentamiento de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, cambió totalmente. No tiene ningún respeto por Castro y mucho más respeto por Nikita Khrushchev, porque Castro los estaba empujando a la guerra y Khrushchev quería la paz. Pero él escribió contra Irán, Fidel Castro, sobre la posición que el presidente Ahmadinejad tiene contra Israel. Dice, Castro escribió algo bonito sobre Israel, pero después de ver los documentos que fueron publicados sobre la actitud de Castro, de dispuesto a hacer la guerra contra Estados Unidos, cambió totalmente de... Vamos a hablar de Israel, del futuro. ¿Qué ve usted en el horizonte? El futuro de Israel es vivir de acuerdo con los 10 mandamientos de la Biblia y el avance de la ciencia. Israel está basado en la moral y en la ciencia al mismo tiempo. Israel no tiene recursos naturales, tiene 2 lagos, uno muerto y otro que está por morir. El río Jordán tiene más fama que agua. Israel no tiene recursos naturales, pero tiene un gran recurso natural que es el ser humano. Y eso es lo que le ha dado la fuerza al Estado de Israel para sobreponerse a todas las dificultades y para crear de lo que fue un desierto en algo muy floreciente. ¿Cuál es el secreto, señor Pérez, del éxito israelí? El secreto del judaísmo es ser judío. ¿Y cuál es la gran calidad de ser judío? La cualidad de ser judío es no estar satisfecho. Nunca estamos satisfechos con lo que hay, siempre tratando de mejorar las cosas. Y esa es nuestra mayor contribución. Cuando un judío dice que está satisfecho, tiene problemas ya con su judaísmo. ¿Qué piensa usted de la democracia? ¿Cree que la democracia es gobernable en el futuro? Cree que vienen cambios, desde luego, siempre va a haber gobiernos nacionales que se van a ocupar de los problemas internos de seguridad, de las leyes que hay. Luego vienen las compañías que son de índole global, que ellos dependen de la buena voluntad y tiene mucha esperanza de que lleguemos a conocer nuestras propias mentes. El cerebro humano es lo más importante que hay. Podemos crear inteligencia artificial, pero aún no entendemos cómo funciona nuestro propio cerebro. El día que lo podamos entender mejor, vamos a tomar juicios que van a ser provechosos y puede ocurrir dentro de los próximos 10 años. Leí una frase suya en una recopilación de opiniones de líderes mundiales y usted decía textualmente,
no puede haber economía y libertad sin una democracia. Y yo le agregaría, ¿cuál es su apreciación sobre capitalismo y socialismo? Habló con Putin y le dijo a Putin de que una gran revolución acaba de ocurrir con un señor que se llama Zuckerberg, de 27 años, una revolución más importante que la revolución de Lenin. Y no duda de que este Zuckerberg haya leído a Marx. O sea, las revoluciones en el mundo son de otro orden hoy en día. Y si es que hay un gran problema, dice, cuando Obama le preguntó quién está en contra de la democracia en el Medio Oriente, dijo que son los esposos, porque no permiten que las mujeres, sus esposas, tengan más cultura, y son las mujeres las que educan a los niños. Y si ellos no tienen cultura, pues, ¿hacia dónde van? Usted a sus 90 años se ve muy bien. ¿Cuál es su secreto? I'm an optimist. Es creyente de que ama a la gente, que es Optimista. es optimista, es disciplinado y está dispuesto a perdonar a otros cualquier error que cometa, pero consigo él sigue siendo muy disciplinado. Cuando era joven mucha gente sentía de que tenía ideas muy diferentes y él decidió de que él es el único que se insults yourself, que se va a insultar y no va a permitir a otros que lo insulten. Señor Pérez, ¿le teme usted a la muerte? No. Muchas gracias, señor Pérez, por habernos concedido esa entrevista. Gracias en nombre de la directiva de Corporación Televen, gracias de los invitados que aquí están presentes.